Estimados amigos, al comienzo mismo de este estudio, me place hacerles llegar un saludo cordial, deseándoles al mismo tiempo la protección y las bendiciones de nuestro bondadoso Padre Celestial. ¿Verdad que las necesitamos? Los nuestros son tiempos peligrosos, en los que la valoración y el respeto por la vida humana son siempre más y más débiles. La violencia, por así decirlo, se agazapa, amenazadora en cada esquina, y la inestabilidad e inseguridad parecen constituir el denominador común de todo lo que nos rodea. Sí, la angustia clava sus garras inmisericordias en los corazones y amenaza con extinguir todo rayo de esperanza. ¿No lo anticipó acaso nuestro Señor en esa magnífica y sobria radiografía profética de nuestros tiempos, registrada en San Lucas capítulo 21, los versículos 25 al 27? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas por el bramido del mar y de las olas. Saben, amigos, en la Biblia el mar es símbolo de multitudes e incluso hasta de toda la humanidad. Continúo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, y aquí viene la expresión de la bendita esperanza, verán al Hijo del Hombre que vendrá con poder y gran gloria. Lo notable es lo que sigue en este mismo pasaje, en los versos 28 al 31. Después de haber descrito las condiciones que imperarían entre los hombres precisamente antes de su regreso a la tierra, angustia, confusión, desfallecimiento, expectación y conmoción, Jesús añadió: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Para todo aquel que confía en Dios hay esperanza, una hermosa y certera esperanza. Las promesas de Dios son confiables porque provienen de un Dios plenamente confiable. Sí, amigos, la angustia puede golpear la puerta del corazón. Las expectativas pueden parecer sombrías, pero a pesar de todo ello, tengamos esperanza, porque las cosas no concluirán en un gran desastre para quienes entregan sus vidas a Dios, sino en el establecimiento del glorioso reino de Dios. Esa es la razón que justifica esta serie televisiva, ayudarnos mutuamente en la preparación necesaria para tener acceso a ese reino, para llegar a ser ciudadanos del mismo. Si estamos estudiando las profecías, como lo venimos haciendo, es porque seguimos el consejo de San Pedro, el discípulo del Señor, de hacerlo con especial atención, como imprescindible para esa preparación. En palabras del apóstol, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. El consejo del apóstol es prestar cuidadosa atención a las profecías, tomarlas realmente en serio y no interpretarlas en forma antojadiza y arbitraria. Pero tristemente, ¿cuántos son los cristianos que en nuestros días realmente aceptan y llevan a la práctica este consejo? Es como para pensarlo, ¿verdad, amigos? Abramos ahora nuestras Biblias para continuar nuestro estudio del capítulo 8 del libro del profeta Daniel. En este significativo capítulo, la historia de los tres últimos imperios universales se presenta en forma muy escueta, muy resumida. En esta visión que le fue dada a Daniel en aquel tercer año de Belsasar, Babilonia ya no se menciona más, y los 200 años del imperio medo-persa y los 163 años del greco-macedónico se cubren en apenas 6 versos. Menos espacio aún se dedica en el capítulo al Imperio Romano, del cual todo lo que se dice
está contenido en un corto versículo. El grueso de la descripción y de la explicación de la misma por Gabriel está dedicado al poder político-religioso que habría de emerger de lo que había sido el Imperio Romano después de la caída de éste ante sucesivos embates de pueblos bárbaros. Los elementos descriptivos de este poder no permiten confusión alguna en cuanto a su identificación. Habría de surgir de entre las ruinas del Imperio Romano y se arrogaría el poder de perseguir tenazmente a quienes no se manifestaran dispuestos a aceptar sus doctrinas. Además, se ensañaría especialmente en contra de Cristo, el príncipe de los príncipes, tratando de quitarle u obstaculizarle la obra de intercesión que él realiza en el santuario celestial desde su ascensión y en virtud de su sacrificio único y absolutamente suficiente. Para lograrlo, este poder simbolizado por un cuerno pequeño habría de introducir un nuevo sacrificio de repetición interminable y para ofrecerlo habría de crear un nuevo sacerdocio y nuevos altares. Todo esto, en las palabras del profeta, no significa otra cosa que el pisoteo, el hollamiento de la sublime verdad de la expiación, o lo que es lo mismo, de la reconciliación entre el hombre y Dios, plenamente obrada por Cristo en la cruz del Calvario, y la aplicación de los méritos de esa reconciliación en un ministerio continuo de intercesión en el santuario celestial, a favor de quienes lo aceptan como su Salvador personal. Para lograr este despojamiento, y siempre de acuerdo a lo anticipado en este mismo capítulo, este cruel poder religioso habría de buscar el apoyo del poder político o secular, y lo conseguiría mediante el ejercicio de una gran sagacidad diplomática, de un habilidosísimo manejo del engaño. Sin embargo, este lamentable estado de cosas no habría de continuar para siempre. Esa fue la preciosa seguridad que Miguel, esto es Cristo, le dio a Gabriel en respuesta a la pregunta que éste le hiciera. En efecto, profundamente interesado, más preocupado por este pavoroso drama que le tocaría vivir al verdadero pueblo de Dios, Gabriel había preguntado acerca de la duración del lapso durante el cual este sistema religioso y político romano arrojaría una sombra opacante sobre el ministerio de Cristo en el santuario o templo celestial. Y la respuesta le fue dada por Miguel en forma inmediata y notablemente lacónica. La restauración del conocimiento del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial habría de verificarse recién al cabo de un periodo muy largo, es cierto, pero se verificaría. ¿Cuándo? En el tiempo del fin, como se lo menciona en 4 pasajes del mismo capítulo 8. Pero ¿cuándo en ese tiempo del fin? Lo revela el verso 14. Cuando concluyeran 2300 días proféticos o años literales. La mención de semejante lapso provocó una comprensible reacción de abatimiento y de profundo desánimo en el profeta. Al escuchar la declaración concerniente a la vindicación del santuario, Daniel solo pensó en el santuario o templo de Jerusalén, en ruinas desde que Nabucodonosor II lo destruyera en el año 586 a.C. Es que de acuerdo a lo profetizado por Jeremías, el regreso de los judíos cautivos en Babilonia se iba a producir al cabo de 70 años, a partir de la primera deportación, o sea, en unos 10 o 12 años más, a partir del momento de esta visión. Daniel esperaba que el regreso se realizaría de acuerdo a lo preanunciado, y que en el curso de algunos años más ya estuviera también reconstruido el templo de Jerusalén, haciendo así que las cosas regresaran a la normalidad. Ahora, sin embargo, toda esa esperanza que lo había sostenido durante el largo cautiverio pareció desvanecerse. Porque si Daniel estaba entendiendo bien las cosas, y así lo creía él, todo esto recién se cumpliría no en 10 a 12 años más, sino recién 2300 años,
o sea, 23 siglos más tarde, y de ese lapso tan enormemente largo, ni siquiera el momento del comienzo le fue indicado. ¿Cómo no sentirse descorazonado? En este punto conviene que abramos un pequeño paréntesis, porque hay comentadores que pretenden que estas 2300 tardes y mañanas son otros tantos días literales, es decir, 6 años y 4 meses más tarde. Otros sostienen que la expresión debe entenderse como 2300 mediodías, también literales, es decir, 3 años y 2 meses. Si cualquiera de estas dos interpretaciones fuera correcta, el profeta habría tenido sobrados motivos de alegrarse, y mucho. ¿Por qué? Porque ya se tratara de 6 años y 4 meses, o bien de 3 años y 2 meses, ambos periodos estarían indicando un notable acortamiento del lapso de los 70 años de la cautividad babilónica. Como ya lo mencioné antes, cuando Daniel recibió el mensaje profético registrado en el capítulo 8, en el año tercero del rey Belsasar, restaban apenas unos 10 o 12 años para la conclusión de los 70 años del cautiverio, y seguramente tan solo algunos pocos más hasta cuando se completara la restauración del templo o santuario de Jerusalén. Si ahora realmente se le estaba indicando que ese lapso se reducía a 6 años y 4 meses, o mejor aún, a 3 años y 2 meses, el profeta debería haberlo celebrado con gran alegría. Sin embargo, la reacción de Daniel, que él mismo nos describe en el verso 27, fue muy otra, lo que revela que estas interpretaciones no son correctas. La interpretación que pretende que 2300 tardes y mañanas debe entenderse como 2300 mediodías, o sea, 1150 días, no tiene fundamento alguno, porque tarde y mañana es la misma forma que se utiliza en Génesis, el capítulo 1, para indicar días completos. Así, al narrar lo ocurrido en cada uno de los días de la semana de la creación, Moisés consignó tarde y mañana día primero, y así hasta el sexto. Esta forma de expresarse proporciona un énfasis adicional a la literalidad de los días de la creación, al hecho de que fueron días completos. Por esa misma poderosa razón bíblica, la expresión 2300 tardes y mañanas solo puede entenderse como 2300 días completos. Pero, ¿días literales como en el Génesis? No. ¿Por qué no? Por la sencilla razón de que en el Génesis tenemos una narración histórica y en Daniel un mensaje profético. Y como lo vimos en un tema anterior, y para ello citamos varios pasajes, los períodos proféticos se interpretan siempre sobre la base del principio de un día por un año. En otras palabras, la única interpretación que cabe para los 2300 días proféticos es que se trata de 2300 años literales, y así los entendió Daniel, al punto de enfermarse tan seriamente. Fue ese lapso enormemente largo lo que dejó tan angustiado al profeta, porque lo interpretó como un alargamiento de la sentencia de Dios debido a la impenitencia del pueblo judío cautivo en Babilonia. En efecto, de 70 años extendido ahora a 2300 años. Recuerden, amigos, que los lapsos proféticos, ya se den en días, semanas, meses o años, siempre deben interpretarse sobre la base del principio día-año. No es esta una forma novedosa de interpretarlos. Lejos de eso. El clima de expectativa que revelan los evangelios en relación al tiempo de la aparición del Mesías están impregnados de declaraciones relativas a un tiempo que había llegado. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel se menciona un período profético de 70 semanas, al cabo de las cuales habría de venir el Mesías. Siempre, entonces y ahora, se las ha interpretado como 70 semanas de años, es decir,
70 por 7, 490 años. O sea que al cabo de 490 años vendría el esperado Mesías. Volvamos ahora a los 2300 años y tratemos de establecer su punto de partida. Solamente así podremos calcular el momento cuando habría de producirse la restauración del santuario y el comienzo del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. ¿Le indicó Gabriel a Daniel cuándo comenzaría ese larguísimo período? No, solamente se limitó a decirle que concluiría en algún momento del tiempo del fin, es decir, después de 1798, y que ese momento llegaría cuando hubieran transcurrido muchos días, o sea, muchos años. ¿Quedó satisfecho Daniel con esa respuesta tan escueta? No. Tampoco lo habríamos estado nosotros, ¿verdad? El profeta razonó correctamente que tratándose de un acontecimiento de tanta relevancia, de nada serviría la mención de ese período de las 2300 tardes y mañanas si no se la acompañaba de alguna orientación en cuanto a su comienzo o a su conclusión. Daniel sabía que Dios no hace las cosas a medias y que la orientación que Él proporciona a su pueblo es siempre suficientemente clara y específica como para que éste pueda resultarle útil. En algún momento, más tarde o más temprano, seguramente Dios le proporcionaría alguna información adicional acerca de este período, así como también de lo que realmente habría de ocurrir cuando él mismo concluyera. Pero los años fueron pasando, uno tras el otro, y esa información no fue provista. Preocupado por este silencio, cuya razón no comprendía, cuando se produjo el cambio dramático en la posesión del cetro del dominio mundial, cuando Medo-Persia, arrebatándosele a Babilonia, renacieron las esperanzas del profeta, Daniel decidió entonces estudiar nuevamente todo el asunto. Así nos lo cuenta en el verso 1 del capítulo 9. Estas son sus palabras. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Con estas palabras, Daniel nos ubica en el año 539 a.C., el año de la caída de Babilonia ante el avance medo-persa, es decir, unos 8 a 10 años después de la visión registrada en el capítulo 8. ¿Qué fue lo que hizo que el profeta en esas circunstancias tuviera esperanza? Lo dice el verso 2 del mismo capítulo. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. No nos dice Daniel que hubiera dejado transcurrir esos 8 a 10 años sin preocuparse más por la visión y su mensaje. Seguramente pensó muchas veces en ella. Incluso debe haber solicitado varias veces mayores informaciones del Señor, pero no las había recibido. Por otro lado, ese periodo de 23 siglos, 2300 años, había hecho que sus esperanzas en un retorno de los judíos a su tierra se volvieran muy remotas. Ahora, el radical cambio de gobierno, determinado por la caída del opresor Babilonia y el ascenso de Medo-Persia al solio del poder mundial de aquellos días, hicieron resurgir la esperanza en el corazón del profeta. Como en ese entonces estaban faltando menos de 4 años para el cumplimiento de ese lapso de 70 años de cautividad predicho por Jeremías, Daniel se dedicó a estudiar nuevamente y con mucho cuidado esa profecía. Luego de ese detenido estudio y de verificar una vez más que la declaración de Jeremías no sugería condición alguna, Daniel volcó su alma a Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, en fervorosa intercesión por su pueblo, como él mismo nos lo explica en el verso 3.
Si Dios estaba alargando los 70 años originales a nada menos que a 2300 años, eso seguramente se debía a que el castigo del cautiverio no había obrado todavía el arrepentimiento y el retorno del pueblo a Dios. En otras palabras, no estaban todavía en condición espiritual de regresar a su tierra. Todavía continuaban en su rebelión, en ese estado espiritual de apostasía. Así creyó entenderlo el profeta. Con esta gran preocupación en mente, Daniel se dedicó a abogar, a interceder por su pueblo ante Dios, rogándole que hiciera algo para cambiar la condición en la que se encontraba. Como ya lo leímos en el verso 3, volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, actitud reveladora de su profunda inquietud, es más, angustia. No disponemos de tiempo como para leer toda la conmovedora plegaria del anciano profeta, registrada en los versos 4 al 19, pero bien valdría la pena que ustedes, apreciados amigos, pudieran hacerlo después en sus Biblias. Solamente quisiera destacar el espíritu, la actitud con la que este ruego fue presentado a Dios. Daniel, el siervo de Dios, el varón muy amado, como lo llamó Gabriel, en lugar de erguirse en actitud de crítica para condenar al pueblo, se identificó totalmente con él. ¡Qué lección para todos los ministros religiosos de todos los tiempos! Daniel no oró diciendo, ellos han pecado, ellos han cometido iniquidad, ellos son los rebeldes y apóstatas, bien hace Señor en aumentarles el castigo. No, nada de eso, sino que su ruego fue muy distinto, como lo leemos en el verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de sus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Saben, amigos? En esa admirable identificación con su pueblo, Daniel nos dejó una magnífica ilustración del Espíritu de Cristo, nuestro abogado en el santuario celestial. Ese mismo Espíritu también lo había revelado Moisés siglos antes, al interceder reiteradamente ante Dios por los israelitas, tan inclinados siempre a murmurar y a rebelarse, como lo eran. Moisés y Daniel se identificaron totalmente con su pueblo, identificación que solo puede surgir de un corazón que rebosa de amor genuino, un corazón, en otras palabras, totalmente entregado a Cristo. Y por ello nos ayudan a comprender el espíritu, la actitud y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Daniel confesó el pecado del pueblo como si hubiera sido su propio pecado. No se consideró más justo que ellos, ni se colocó a sí mismo como sobre un pedestal para condenarlos, sino que se identificó con ellos, descendió al llano y se mezcló con ellos como uno más en la condición en la que ellos se encontraban. Cristo hizo exactamente lo mismo, siendo Dios, en el sentido más pleno y completo del término. Tomó la forma humana sobre sí, se encarnó y vino a colocar su carpa en el campamento de los humanos, como lo dice San Juan 1:14 en el original griego. ¡Qué amor, qué condescendencia! ¿Cuánto necesita el mundo de nuestros días de ilustraciones vivientes semejantes? Sí, hablamos de los paganos, que no quieren aceptar a Cristo, pero ¿qué Cristo es el que nosotros les damos a conocer? Solamente el revelado por quienes les predican el Evangelio, y no tan solo con sus palabras, sino con sus vidas, y haciéndolo aún más personal. ¿Qué clase de Cristo revela usted, amigo, y usted, amiga? ¿Y cuál revelo yo, que nos decimos cristianos, a aquellos con los cuales entramos en contacto todos los días? Volvamos ahora a nuestro tema. ¿Recibió Daniel la información que necesitaba para poder establecer el comienzo de los 2300 años? Sí, un ruego como el que él elevó nunca es desoído por Dios. Es más, Dios se goza en escuchar plegarias que surgen de un corazón contrito, de alguien que reconoce su impotencia y se aferra del trono de la gracia. Sí, la oración fue escuchada y contestada, y en forma inmediata.
Daniel nos lo cuenta en los versos 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciéndome: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Lamentablemente son muy pocos los comentadores que perciben la estrecha relación existente entre los capítulos 8 y 9 del libro, cuando la misma es tan evidente. En efecto, motivado por el desconcierto que lo había ocasionado ese largo periodo de 2300 años, Daniel había expresado su preocupación por el retorno de su pueblo a su tierra y la restauración del santuario. Como respuesta a sus ruegos, un ángel fue enviado para explicarle las cosas, y al verlo Daniel lo reconoció como el mismo ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. ¿Qué visión? No puede ser otra que la del capítulo 8. Gabriel, por su parte, le dijo que venía a explicársela. Ahora más, en las palabras del ángel hay algo muy revelador. Resulta que en el hebreo hay dos palabras distintas para visión. Una de ellas indica una visión total, completa, la otra tan solo una parte de una visión. Esta última es la palabra que Gabriel utilizó, exactamente como podría esperarse. La razón de su venida fue explicarle a Daniel una parte de una visión. Claro, no podría haber sido de otra forma. De la visión del capítulo 8, la única cuestión, ya Gabriel había proporcionado casi toda la explicación. Solamente había quedado sin explicar lo relativo a los 2300 años y lo encerrado en la expresión: luego el santuario será purificado. Era tan solo esa parte de la visión lo que Gabriel vino a explicarle. ¿Y qué fue eso tan apasionante que le dijo al profeta? Bueno, como ha llegado el momento de despedirnos, debo hacerlo con una nota de gran suspenso, pero no antes de desearles las mayores bendiciones del cielo en todo aspecto de su vida. Que Dios nos conceda a todos una rica y abundante bendición, especialmente en la comprensión de estos temas de tan palpitante, de tan vital interés. Dios les bendiga muy ricamente, queridos amigos, y nos encontraremos para estudiar este tema en pocos días más.